Cosas peligrosas que no deberías hacer en War Robot, y para eso me vine acá al reinicio de cuenta en Steam. Nos tuvimos que venir al hangar 0, ¿sí? Al reinicio de cuenta de Steam para mostrar uno de los errores más grandes que se cometen, sobre todo al inicio de empezar a jugar War Robot. Y es, ya estarán viendo, un arma de cada color. Y hay otros datos, yo sé que hay mucha gente que sabe jugar War Robot y ya estará diciendo, sí, también esto y esto y esto. Ponelo en comentarios para que lo lea la demás de la gente, y lo lea yo también. Paso principal, vamos a mostrar acá todos los robots, los vamos a ver con categoría. Tenemos abierto los diferentes hangares, por supuesto, porque en su momento nosotros ya sabemos cómo funciona esto. La gente que no tenga los hangares no los compre hasta que hay un momento durante los años que War Robot libera los precios de los hangares. En ese momento tenés que comprarlos. Pero ¿cómo los vas a comprar si no tenés oro? Bueno, ahorre oro. Vamos a arrancar con el Griffin y vamos a tener que observar el Griffin. Esto es para súper gente iniciada, pero se puede traspolar hacia otros robots. Sabemos que tienen una habilidad, un tiempo de espera y el equipamiento recomendado. Esto es uno de los errores. Son los cosas peligrosas que no tenés que hacer caso. El equipo recomendado no es correcto porque hay que entender que esta estadística no la tocan desde 2004 aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos, Fede? Mira, vos tenés que entender cuántos anclajes tiene, 2 pequeños y 2 medios. Déjame. Y te vas a ir a buscar las armas. Voy a mostrar lo que tengo yo. Esto es lo que tengo. Y con esto tenés que jugar War Robot. Entonces yo tengo una Ivory Scourge. La voy a equipar. ¿Por qué? Simplemente porque es mejor. ¿No sabés qué es mejor, qué es peor? Fíjate los colores. La que tenga el color más avanzado es mejor. Esta es la base, esta es la media, esta es la que le sigue y la dorada es la que le sigue. ¿Ok? Después, en el futuro te vas a enterar que puede que alguna rinda mejor, pero eso es mucho más avanzado. Entonces, ¿cómo vamos a equipar el robot? Con distancias de armas. Ivory Scourge tiene una distancia de 2000, mira, lo vamos a ver acá, de 600 metros. Entonces yo voy a disparar a 600 metros y presten atención a esto. Los 5 segundos de recarga. Hay que tener en cuenta que este arma en particular dice fijado de objetivo. Tarda tiempo en adquirir el objetivo. Como esto está medio oculto ahí, esto importa muchísimo. Este dato y este dato importan muchísimo. Porque vos vas a disparar, sí, a 600 metros. Pero ¿cuándo sale el rayo? No te dice el tiempo. Aproximadamente 3 segundos, creo. Que tenés que tener fijado el objetivo, si no, no. Hay un truco para buguearlo. Hay un truco para quedarte con 0 carga. Pero bien, si yo voy a poner la Ivory Scourge, después tengo que ir a la segunda arma media y buscar algo. Pero es que no tengo más. Listo, si no tenés más, busca lo más parecido. Yo le puse una Punisher que, oh raro, no tiene 500 metros. Podría haber elegido esta que tiene 800. Pero ¿qué sucede? El tiempo de recarga es 10. Cuando esta esté recargando, yo voy a tener que estar ya con la segunda tanda. Y además 800 metros. Y además que tira muy poca cadencia. La Punisher tiene el mismo tiempo de recarga, Federico. Sí, pero esto cuando ya lo vamos a mostrar al final. Ya lo vamos a mostrar. La cantidad de balas que te puede tirar son muchísimas más que las otras con el mismo tiempo de recarga y con menos tiempo. Dirás, esta es peor. No es peor. No es peor. Es mejor para esta combinación con la Ivory Scourge. Después pruébenlo si quieren. Entonces, teniendo las 2 armas medias, nos vamos a tener que ir a las 2 armas ligeras. ¿Qué tenemos en ligeras? Pumba, acá lo mostramos. Ya tenemos más. Obviamente, ninguna de estas sirve. Y tengo la Dread Scalar. No lo pienso. Si es dorada, lo pongo. La Dread Scalar tiene 500 metros. Ya tiene habilidad. No nos vamos a poner a profundizar. Entonces, el error sería hacer una hibridación, como yo le llamo. Es cierto que puedes hacer una hibridación porque no tenés todas las armas del mismo tipo, pero que la hibridación sea incompatible. ¿Sí? La hibridación incompatible sería que yo acá la cramola que tiene 500, voy, le meto un árboles, después a la otro anclaje le pongo una piñata, a esta le pongo una tulumba, un desastre eso. Entonces, entendiendo que la hibridación es un peligro, no es un error, es un peligro, que tenés que pasar hasta que tengas la capacidad de tener todas las armas de la misma distancia o del mismo tipo, vas a tener que pasar por entender cómo se hibridan las cosas para que tengan un óptimo desempeño en la batalla.
Este es un Griffin a nivel 6, piloto. Ey, pero la hibridación del piloto y es lo que hay. Vos tenés que ponerte lo mejor que tenés con lo que tenés, bueno, valga la redundancia, pero que sea lo más compatible posible. No me puedo poner una piñata, después otro un rayo, una Noricum. No, tiene que ser algo lo más compatible que se pueda, entendiendo que ya estás partiendo de que no tenés los sets. Vamos a ver otra configuración y es la configuración del Griffin 2. También es un Griffin al 6 y este ya tiene una configuración más específica porque tenemos dos, bueno, ahí los ven, las dos escopetas. Así que esto tiene la misma cadencia, todo, y los dos misiles. Y encima se complementan porque las dos armas tienen la capacidad de hacer explosión. Y encima, en esta casualidad, tenemos el piloto que aumenta la tasa de fuego de todas las armas equipadas similares a escopetas. Ok, no le voy a dar clic acá porque yo todavía no tengo especificado qué le voy a poner al Griffin. Este hangar está en etapa de crecimiento. No empiecen a gastar en habilidades de piloto porque después se van a arrepentir cuando tengan una idea fija para siempre. Esta es una muy buena configuración con lo que hay. Con lo que tengo. No le voy a poner un árboles. Definitivamente no. Ok, esto fue con armas cortas, armas largas. Bien, las dos configuraciones híbridas del Griffin. ¿Qué pasa con un Harpy que ya tiene una pesada? Exactamente lo mismo. Yo acá en este caso pude coincidir dos láseres y no me quedó otra. No le voy a poner la Molot porque la Molot al tener poca cadencia no sirve. Sigue siendo mejor una Punisher. En mi punto de vista. Después eso ya es ponerse específico. Ni siquiera una Tulumba. Eso ya es más fino. Pero en este caso yo dije, ok, tengo una pesada y una ligera. Listo, no me hago drama. Las combino. Ya es media hibridación hasta que tenga otra o algo parecido a la Yangui. Perfecto. ¿Se entiende por ahí? Me voy acá. Combinación de 3 medias. Volvemos con la Punisher que es eslabón que engancha todo. Tengo 2 Sinestro Crío. No me hago lío. Le voy y le meto esto. Y al medio una Punisher. No hay más arma media. Saben que no tengo un hangar enorme. Por lo menos acá. Y acá que estábamos con el Cruel Angler. Mira esta hibridación. Tenemos full tóxica y modelo especial. Mejor aún si es modelo especial. Entonces tenemos 3 modelos especiales. La Cruel Bane, la doble Toxin Prototype y nos faltaba una, la ligera. Esta arma ligera estaba haciendo, esta Experimental Spark, estaba en este robot. Creo que no teníamos la Cramola, entonces teníamos la Ivory Scorch y la Spark, que tenían compatibilidad. ¿Ok? Y acá tengo la Dread Scalad, que se la podría poner acá. Sí, pero obviamente ya tendríamos 3 explosivas de misiles, pero preferí escopetas porque son mejores, más óptimas. Entonces se la pasé a este y le sacamos la Spark para ponérsela acá y acá le metimos la Cramola. ¿Podría ponerle la Cramola a este otro? Sí, pero entendiendo que este va a luchar de cerca por su habilidad y porque tiene todas Toxin que son cercanas, la Spark, que tiene aumento de daño, por así decir, por atacar cerca, es óptimo. Todo esto que yo le estoy explicando es lo que tiene que hacer usted pensando cómo lo va a equipar. La mayoría de la gente esto lo aprende o lo copia. Problema la gente que copia sin saber. Tenés que entender, irte a dormir pensando ¿qué le voy a poner al robot? Entonces tenemos estas configuraciones que tienen una lógica, no están así porque sí. Es cierto que parten de una base de tengo lo que tengo y con lo que tengo voy a la batalla. Perfecto. Está eso cumplido, no te preocupes si te ganan. Vos estás haciendo lo mejor con lo que tenés. Punto. Listo, cumpliste. Ahora viene el Titán. Exactamente lo mismo. Son 3 armas beta. ¿Cuáles son las mejores armas beta que tengo y que puedan tener compatibilidad? La Lantern, la Barja y la Lens. Listo. Le saqué la Lunar Squall. Quien viene siguiendo el reinicio de cuenta de War Robot en Fede en Directo sabrá que teníamos la Squall en el lugar de la Barja. No le voy a sacar la Lantern por la otra escopeta, por más que sean 2 escopetas, porque la Lantern tiene la habilidad de dejarte ciego, tiene mayor alcance. Esto es simple. Y así le vas a ir. Con los módulos exactamente lo mismo, pero los módulos ya es más complicado tener módulos, porque los módulos ya son más difíciles. Ahora, dicho y esto, tenemos un montón de tareas. Esto ni siquiera lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ya me voy a meter y sacar todos los puntos XP. Vamos a probar cómo va un hangar tuneado
con cosas peligrosas que no deberíamos hacer, que no las hicimos, las mostramos y tuneamos todo correspondientemente a una lógica de hibridación compatible. Vamos a ir a la batalla, me voy a tirar un dominio. Estuvimos viendo que están saliendo bots fuera de nuestra liga, pero qué hermoso que ha salido el mapa de la luna. ¿Qué es mejor? Salgo con Griffin, que justamente es el que explicamos al comienzo. Qué hermoso el mapa de la luna. La verdad es lo mejor del mundo, el mapa de la luna. Y es mejor que también se tilda un poquito, ¿no? Pasa lo que pasaba hace muchísimo tiempo en Android. Mirá qué hermosos gráficos. ¿Ves? Tienen hasta el mismo alcance. Nos vamos a ir juntos. Tenemos acá una cosa muy complicada. ¿Ves las hibridaciones que tienen los muchachos? Este es un Griffin especial, un modelo especial que ya ni sé cómo se consigue. Y el tipo le puso una hibridación PIN, Taran, Atomizer y PIN. Y piñata. PIN, piñata. Eso es una mala hibridación. Estás hablando de misiles, pero de diferentes distancias. Acá hay alguien. Un Scorpio. Wow. Está complicada la cosa. Ay. Complejo, ¿eh? Vamos en equipo. Tenemos un tipo... Bien, full escopeta, no sé si tendrá. Mira esta hibridación. Esa está muy mal. Tenés un bot bastante bueno que digamos, ¿eh? Mira. Una pin, la piñata no va... Ay, me está buscando a mí. Está buscando... ¿Por qué nadie le dispara? Ay, dense vuelta, por favor. Me buscó a mí. Es así. Sale el segundo Griffin. Pasa que tener un escorpión es como ser Messi en un equipo contra un equipo de fútbol de hormigas. Obviamente, el escorpión se va a poner atrás de un Griffin y te va a dar guau. Allá tenemos esto. El tipo no puede esquivar. Ya está totalmente destruido. Acá tenemos otra oportunidad. Vamos a buscarlo. Los misiles tienen un poco de rango. Listo. Se sacrificó, me parece, el tipo. Bien, me gustan estas partidas bastante antiguas. No salió ningún Seraph, no salió ninguna cosa rara. Anda, fíjate cuánto duras con un Griffin en 2023. Hacemos la táctica y nos comemos el cambio de mira. Esta es la táctica del Griffin, el salto vertical. Acá tenemos el tipo que tiene dos de estos robots con pin. No podés usar pin, ¿ves? Esos son cosas peligrosas que no deberías tener que hacerlas. Ya me están dando de arriba. Es que me buscan a mí por el nombre. Es el vicio. Me buscan a mí con el... Uy, un iMovie. Marcamos ahí. No me están dando la kill. Cambia muchísimo la mira. Es impresionante. Kill Basinger, perfecto. El ruido que hacen las Punisher. Allá deberían ir nuestros dos compañeros a capturar la baliza. Y yo irme por acá. Me voy a curar con un módulo. Bien. Ah, muy bien. Y Mugi, bueno. Puedo aprovechar esto porque hay angularidad. Y tenemos una situación... Che, qué mal que saltó el Griffin, por Dios. Le vamos a dar al Imugi, chao. Es porque la... Che, ¿quién me dispara de atrás? La verdad, chicos, no le disparen atrás a sus propios compañeros, por favor, te lo pido. Un Griffin haciendo un salto muy malo, la verdad. Muy malo el salto. Tenemos acá dos personas. Voy a dar la vuelta. Es decir, voy a saltar por acá. ¿Cómo? El salto... Vea, claro, mira. Un Butch. No me cambia la mira. Un Butch. Y el Titán. Bueno, el Titán sí me va a dar porque va. Aprovecha que tengo poca vida. Hay un Nati Natasha y vamos a salir ahora con esto. Voy a dar la vuelta. Si es que me lo permito. Porque está el Nati Natasha ese ahí. Ahí tiramos. Creo que es el Kid. Sí, señor. Chao. Kid, kill. Vamos por acá. Allá hay dos y acá hay uno. Creo que vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Esto es lo que quiero. Dale, dale, dale. Tira el fuego, tira el fuego. Le damos, maestro. Le voy a dar a este. Próximo distal. Ayudamos acá.
No tiene posibilidad contra nosotros. ¿Cómo lo empuja? Adiós. ¿Ves qué manejo? Lindo, lindo. Todo el mundo hibrida acá porque, bueno, no todo el mundo tiene las cosas, el set completo. Tenemos un Arturo que va a venir acá. Y allá el Kid ganó bien. El Arturo va a caer en la trampa esta, por supuesto. Va a caer en la trampa y se va a poner frente a nosotros. Y este tipo tiene 2. A ver. Dale, dispara, nene. Ahí. Por las dudas, yo me había puesto, no vaya a ser que me meta en guascazo. Hay que romper ese escudo, me gusta. Bien. Ah, qué buen arma que tiene el señor. Adiós. ¿Quién sigue? Un Fury. Lo mandé a volar. Nah, es impresionante. Qué lindo que se ve el mapa de la luna y qué bien que se puede jugar así. Hubiesen dado un poquito más de tiempo. Me parecería un poquito más de tiempo porque, bueno, la movilidad es mucho más lenta en War Robot así. Tenemos bots lentos. Mira, terminé primero 1,5 millones de daño. ¿Por qué? Porque las combinaciones de las armas son no correctas, sino óptimas para el estilo de batalla. Acá tenemos muchísimas tareas para sacar. Yo a veces entro muy poco acá, así que le voy a tirar 3 rondas de esta. Si tenés alguna otra cosa peligrosa que se suele hacer, yo sé que son generalmente combinaciones de armas. Creo que muchos van a recordar combinaciones de drones y combinaciones en, por ejemplo, elegir alguna habilidad de piloto que no es correspondiente. Por ejemplo, acá. Yo utilicé la combinación del piloto con escopetas porque pongo escopetas. ¿Para qué voy a usar el piloto si no tengo escopetas? En el caso de que no tenga piloto, bueno, sí, pero no tiene sentido teniendo otra posibilidad o usando escopetas y dejar el piloto afuera. Esas son cosas peligrosas que no deberían hacerse, pero se pueden hacer por tal vez ignorancia. Y otra cosa que solía pasar mucho es elegir, creo que era una habilidad del dron. Un dron, por ejemplo, yo me pongo un dron y el dron dice, te da 2000 de defensa de escudo si utilizas un módulo activo de Repair Unit. Y vos acá te pones Jump o Phase Shift. Estás perdiendo algo por no entender. O sea, te pusiste un módulo, nada que ver, entendiendo que si te pones un Advanced Repair o un Repair Unit, te da una ventaja. Y vos te elegiste un Deathmark. Entonces son cosas peligrosas que no deberían hacerlo en War Robot. Si tenés alguna otra combinación, y seguramente que se me ha pasado, compartirlo acá en comentarios. Nos vemos en el próximo video de War Robot. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguí viendo los videos, compartilo, nene.